Hoy tengo el honor de presentar al doctor Sebastián Vanela Godino, quien es abogado, procurador, egresado de la Universidad Blas Pascal, máster en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato Di Itela. En cuanto a sus actividades profesionales, es socio del estudio jurídico Vanela Godino y Asociados y director de Luminia SRL, sociedad dedicada a la auditoría. En cuanto a sus actividades docentes, se desempeña actualmente como profesor de la Universidad Empresarial Siglo XXI en las materias Contrato de Empresas y Sociedades, y también en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en la materia Prevención de Lavado de Activos. Posee el cargo de secretario de la Fundación Cordobeses Comprometidos, desde donde surge su candidatura a legislador provincial en las elecciones del año 2019. Más allá de todos estos antecedentes laborales, académicos y políticos, debo resaltar en el doctor Vanela Godino su calidad humana y a modo personal, permítame señalar que Sebastián, más que un excelente colega, es un gran amigo. Ahora sí, y luego de esta breve presentación, le damos la palabra al doctor Sebastián Vanela Godino. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Eduardo, por la presentación. Es recíproco el sentimiento de amistad que nos une y las ganas que siempre le ponemos a esta fundación, con la idea de aportar, de generar el debate y de construir una mejor versión de Córdoba para todos nosotros. Hoy me toca hablar sobre la ley, la nueva ley de alquileres, la ley 27551. Que es una ley de la cual yo resulto bastante crítico, en virtud de que, como vamos a ver, no se genera una buena relación entre locador y locatario, y generalmente se tacha de alguna manera al locador como el malo de la película, y el locatario puede tener algún tipo de consecuencia distinta a lo que el espíritu de la ley realmente pretende. La idea es generar, digamos, esta presentación, donde voy a ser muy crítico, voy a generar algún tipo de disenso con lo que se viene diciendo. Por supuesto que lo que han visto en los videos de promoción, diciendo que no es más de lo mismo, justamente tiene que ver con una mirada distinta para generar el debate, para generar disparadores que nos permitan entender si realmente esta ley de alquileres cumple con la función o no. Esta ley aplica, en algunos casos, como vemos en la primer filmina, a todo lo que tiene que ver con el contrato de locación y en otros casos al destino habitacional, que es lo que más nos interesa. Esta ley, la 27551, establece como primera medida una modificación en la parte general del Código Civil para así luego irse a lo que es la parte de locaciones específicamente. Y tiene que ver con alguna cuestión de esta tendencia de modernizar el derecho, de acercarse un poco a la tecnología que tiene que ver con el domicilio electrónico. Se modifica el artículo 75, ya vamos a ver, del Código Civil y Comercial de la Nación, ya vamos a ver si esto resulta útil o no. Pero antes de detenerme en estas cuestiones, quiero hablar en detalle de lo que realmente considero los focos principales de conflicto, que son el orden público, si estamos frente a una norma de orden público, cuándo estamos frente a una norma de orden público, qué significa el orden público, y después el tema de ajustes y garantías, que es muy importante tanto para el locador como para el locatario, como así también la conservación, la compensación de los gastos que pudiera hacer el locatario, la rescisión anticipada y la renovación del contrato. Como primer medida, planteo o me gustaría partir de una pregunta, que puede también ser una afirmación, por eso el signo de pregunta está entre paréntesis. ¿Hay equilibrio contractual o hay equilibrio contractual como afirmación? ¿Qué significa esto? ¿Y cómo se relaciona? Bueno, sin duda que se va a relacionar con el primer punto de conflicto que yo planteo, que es el orden público. Respecto de la libertad de contratar, para que se entienda, es la elección de las partes
a la hora de decidir si contrato con una persona o no. ¿Elijo contratar con esta persona o no? Y después tenemos la libertad contractual, que es cómo yo contrato con esta persona. ¿Cuáles van a ser las cláusulas? ¿Cuál va a ser el texto del contrato? ¿Y por qué es importante establecer si hay un equilibrio contractual o no? Básicamente porque las partes van a estar en un mismo plano, van a estar justamente en equilibrio. Y de esa medida justificaremos o no el orden público. Enseguida voy a explicar de qué se trata. Ahora bien, hablábamos al principio de estas modificaciones que habían traído un cierto sinsabor a nivel social, tanto para locadores como para locatarios. Entonces, desde el punto de vista del derecho y de la economía, vamos a enfocarnos también en lo que son los incentivos. ¿Qué incentivos genera esta ley? Genera una eficiencia social y contractual. Esto hace que el mercado de alquileres funcione mejor o peor. ¿El locador y el locatario van a estar mejor o peor que a la hora previa a esta ley de alquileres? Vamos a la siguiente filmina. Bueno, respecto del orden público, y hablando de manera lisa y llana, vamos a decir que el orden público es una idea vaga en donde tenemos que estar atentos a varias cosas. Son los principios y valores propios de una sociedad que el legislador considera de tal importancia que restringe la libertad de las partes a la hora de tomar una decisión o llegar a un consenso. Es por eso que hablábamos previamente de la libertad contractual, esa libertad de contratar y esa libertad contractual justamente. Entonces, si hay libertad contractual y hay equilibrio entre las partes, se vuelve de alguna manera innecesario el orden público. Además, el orden público está previsto en dos artículos muy precisos del Código Civil y Comercial de la Nación, que son el artículo 12, donde habla de manera genérica, y particularmente que nosotros nos ocupa a nivel contractual en el artículo 962. Allí vuelve a ser vago el concepto de orden público y se manifiesta en estos tres ejes que estoy poniendo aquí en la filmina, que son: vamos a determinar, dice el Código Civil y Comercial de la Nación, que hay orden público a partir de una interpretación que podamos hacer en cuanto al modo de expresión, el contexto y el contenido de las normas. A mi juicio, todo lo que implique restricción de las libertades merece una interpretación restrictiva y debe ser de carácter excepcional. ¿Por qué digo esto? Porque el orden público se transforma en un concepto demasiado vago que muchas veces resulta útil a fines políticos y genera un intervencionismo en donde las libertades contractuales, la libertad de contractar y la libertad contractual, no se ven afectadas necesariamente. Y eso puede generar esos desincentivos que hablábamos al principio. Entonces, el modo de expresión, el contexto y el contenido terminan siendo conceptos demasiado vagos para definir cuándo algo es de orden público o no. Sería de buena práctica legal, cosa que no ha sucedido en esta ley, de la cual también resulto crítico en ese aspecto, haber establecido que se trataba de una ley de orden público y no tratar de adivinar cuándo estamos frente a una cláusula de orden público y cuándo no. Entonces, a esta pregunta, o a esta primera pregunta, ¿todo es de orden público? Mi respuesta es: espero que no, porque esa respuesta va a significar la limitación a nuestras libertades como individuos, cuando en realidad estamos en una zona de equilibrio contractual. Paso a la siguiente filme. Nos vamos a los ajustes. ¿Qué pasa con los ajustes? Uno de los grandes ejes de conflicto es cómo vamos a ajustar este contrato. ¿Con qué nos vamos a manejar? Bueno, básicamente la ley nos dice que estos ajustes se van a poder hacer solamente una vez al año y que solamente vamos a poder usar el RIPTE y el IPC, que son los dos parámetros en partes iguales para determinar este ajuste, y que no están permitidas las bonificaciones o descuentos.
voy a hacer algún par de precisiones porque yo creo que esta hipótesis, por más de que se trate de una fuerte restricción, es una hipótesis de mínima y no debería ser un impedimento a la hora de contratar. Y me voy a explicar. Creo que el artículo 14 establece un método de ajuste que puede ser entendido también por defecto, pero también como un ajuste en donde intervienen determinados ítems que hay que precisar. Cuando habla de un ajuste anual e impide las bonificaciones o los descuentos, hay que hacer hincapié en que la ley dice específicamente que no puede haber descuentos o bonificaciones que hagan incurrir en error al locatario. Ahora bien, de la fría palabra de la ley, uno puede llegar a interpretar directamente que si no hay error, esos descuentos y bonificaciones pueden hacerse. Por otro lado, entiendo yo que no necesariamente tiene que ser de orden público, y para el caso que así lo entendamos, tampoco dice que sea la única y exclusiva forma de realizar el ajuste. Dice deberá estar contemplado. Entiendo yo que, si bien puede estar contemplado, las partes también podrán pactar, en algún caso, otros métodos de ajustes, previendo dentro del contrato también como un método por default. Vamos a ver que el tema de los ajustes genera ciertos desincentivos y eso puede incluso perjudicar a los locatarios por voluntad del locador. ¿Las bonificaciones y descuentos están prohibidos? Bueno, ya me explayé sobre esa pregunta. Yo entiendo que mientras no hagan incurrir en error al locatario, es posible realizarlas. Hay una cuestión muy importante y es que el precio del contrato debe estar establecido, pero no pueden estar establecidos las actualizaciones, porque yo no sé cuál va a ser ese índice mixto entre el IPC y el RIPTE. No sé qué es lo que voy a cobrar. Ahora, esto va atenta a todas luces contra la estabilidad y la planificación. Yo, locador, estoy poniendo en riesgo un patrimonio significativo. Estamos hablando de varias decenas de miles de dólares quizás, o de cientos de miles de dólares, y no sé cuánto voy a cobrar. Eso genera cierto temor en un país donde los números públicos también suelen estar sujetos a cierta discrecionalidad política. Eso impide también la planificación que pueda llegar a ser el locatario, en tanto y en cuanto no va a saber si va a estar en condiciones el día de mañana de afrontar el pago del alquiler, motivo por el cual tendría que rescindir y generarse mayores costos de mudanza, además de que genera con estos problemas una fuerte inestabilidad entre las partes, por falta de certeza, uno de los grandes problemas de nuestro país. A su vez, tenemos con el cambio de los plazos mínimos para lo que es destino habitacional, va a haber un incremento, dado que se pasó de 2 años a 3 años, un incremento en lo que es timbrados, que es ley provincial. Cada provincia establece los timbrados que va a cobrar respecto de los contratos de locación y respecto de los honorarios de aquellas personas que hagan de intermediarios. Allí, bueno, una precisión técnica habla de comisión, pero en realidad lo que deberíamos, o lo que debería haber previsto la ley, es hablar de honorarios profesionales. Voy avanzando con la próxima filmina. ¿Qué pasa con las garantías? El otro gran tema de esta ley de locaciones. A ver, primero una precisión técnica también sobre este artículo, que tiene que ver con el haber tratado a personas que todavía no forman parte de un contrato como partes, dado que habla el artículo de locador y locatario, cuando en realidad para la evaluación de las garantías todavía no se ha formalizado el contrato. Este es un error en la designación. Estamos frente a una eventualidad, no frente a una certeza. Más allá de la precisión técnica, me concentro en lo que debe ofrecer el locatario. El locatario
puede o está en condiciones de ofrecer al menos, dice la ley, 2 garantías, y se hace una enumeración que considero no taxativa de las garantías que podría llegar a ofrecer, algunas bastante novedosas y algunas bastante útiles. Interpone un valor máximo de 5 veces el valor de la locación. Ahora, ¿de cuál locación? ¿Del valor inicial? ¿Del valor final? No sabemos cuál es el valor final, dado que vamos a tener que esperar, comunicárselo con 15 días de anticipación y toda una serie de cosas que lo único que generan es incertidumbre. Es muy difícil encarar un contrato a 3 años, que suena un plazo razonable en cualquier país, pero que es largo plazo para el nuestro. Entonces, de estas 2 garantías que al menos, esto puede decir que puede llegar a presentar más, la ley dice que el locador debe aceptar una, pero si me ofrecen más, ¿debo aceptar solo una? El locador, por otro lado, ¿está obligado a aceptar lo que propone el locatario? Bueno, entiendo que si tenemos esta libertad de contratar que hablamos al principio, el locador, como muchas veces puede llegar a pasar, no va a aceptar esta garantía y motivo por el cual se podría llegar a frustrar el contrato. Y de aquí, cuando hablo de frustrar el contrato, significa que las partes no contraten. Y eso genera una ineficiencia a nivel social. Entonces, ¿por qué deberíamos perder la firma de contratos? Si esto es algo positivo, yo estoy seguro que los locatarios podrían llegar a ofrecer alguna garantía mayor para vivir donde quieren. Y estoy seguro que el locador estaría dispuesto a aceptar más de una garantía para sentirse tranquilo. Entonces, este tema de la garantía, entiendo que viene a funcionar un poco desde el lado de los ajustes. ¿En qué sentido? De que esto es algo por default, pero que es de mínima y que podemos ir más allá, por el solo hecho de que el locatario debe presentar al menos 2. De esta manera, creo que se vuelve, o en algún punto se permite lograr la concertación de mayores contratos y no nos tenemos que quedar en esta simplificación de no ir más allá de lo que dice el texto de manera simplificada, sino tratar de entenderlo para que más contratos se celebren. De eso se trata. Avanzo con las filminas. ¿Qué pasa ahora con la conservación y la compensación? Bueno, antes que nada hay 2 artículos que parecerían contradictorios, que son el 1201 y el 1206. En uno de ellos se habla de que el deterioro va a estar a cargo del locador, en el 1201, y en el 1206 se habla que el deterioro va a estar a cargo del locatario. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? Entiendo que, más allá de la técnica legislativa, que ahora me voy a explayar, existen ciertas similitudes y diferencias. En cuanto a las similitudes, vemos que la palabra de deterioro es común a ambas. Pero la diferencia es que en el 1201, cuando estamos hablando de las cargas que están en cabeza del locador, se está hablando de una reparación, y esa reparación tiene que ver con una rotura, motivo por el cual va a estar en cabeza del locador todo lo que esté roto. Hay una diferencia de grado en ese deterioro. Uno implica reparación y el otro el desgaste natural y habitual por el uso correcto de la propiedad. Ese quedaría a cargo del locatario. Después vemos también una cuestión de suma importancia que tiene que ver cuando las reparaciones, lo que surge de la conservación, es urgente y no es urgente. Esto no está previsto en la ley, no está específicamente detallado cuándo se va a considerar urgente y cuándo no. Y le vemos que la diferencia es sustancial en cuanto a los tiempos de respuesta que tiene que tener el locador. 24 horas en el caso de las urgencias y 10 días en el caso que no sean urgencias. Pues bien, mi consejo es, en este caso, establecer dentro del contrato, subsanar esta laguna que tiene la ley en sí misma y completar esa laguna con especificaciones
puntuales de qué voy a considerar, o sea, las partes, qué van a considerar urgente y no urgente, aunque sea de manera no taxativa. Pero el hecho de la velocidad de respuesta que tiene el locador le puede generar algún tipo de responsabilidad si no acata estos plazos de respuesta. Del otro lado, tenemos el tema de la compensación. La compensación es la posibilidad que tiene el locatario de recuperar lo que puso para hacer alguna mejora o algún tipo de cobertura que correspondía a cargo del locador, reteniendo parte del precio o del valor único mensual, como dice la ley. Entonces, esta compensación le permite al locatario recuperar esos gastos que haya hecho. Bueno, hay muchas imprecisiones aquí en lo que es, el tema de la compensación, en tanto y en cuanto no se establece cómo se va a compensar. ¿Hay que compensarlo todo junto? Todos los gastos se pueden compensar. La ley solamente dice que yo, locatario, le tengo que comunicar al locador. Y eso implica que no sé cómo lo voy a financiar, quién decide cómo se va a financiar, eventualmente la comunicación ¿basta o no basta? Porque ahí va la otra pregunta. Sería importante que se acrediten también esos gastos y que esos gastos, además de estar acreditados, no sean muy distintos o abusivos, que se alejen demasiado de lo que es el precio de mercado. Estas son cuestiones que, si bien no están previstas en la ley, es posible subsanarlas dentro del contrato. Entonces, a estar atentos con estas cuestiones que no son menores. Avanzo en las filminas. Rescisión anticipada y renovación. Bueno, acá la rescisión anticipada viene manteniendo lo que se venía haciendo con el mínimo de 6 meses, 1 mes y medio de multa si el locatario rescinde antes del año y 1 mes de multa si rescinde a partir del año. Pero también la novedad que trae la ley de alquileres tiene que ver con la posibilidad, luego de transcurrido estos 6 meses, de avisar con 3 meses de anticipación y evitarse de esa manera el pago de la indemnización o de la multa. Bueno, hay que ver, todo preaviso, sobre todo a nivel contractual, tiene en miras el concepto de la reubicación. Esto permite, de alguna manera, que el locador recupere, o por lo menos no vea impedido el ingreso, que muchas veces es su único sustento familiar. Entonces, hay que estar atento con esto. ¿Es suficiente el plazo? Aparentemente sí. Digamos, 3 meses en una casa-habitación o en un inmueble con fines de vivienda, pareciera ser un plazo razonable. Ahora bien, el tema de los 3 meses que no pague indemnización, habría que verlo, porque también es necesaria para facilitar la finalidad del preaviso y lograr esa reubicación, es necesario la colaboración por parte del locatario para que se pueda exhibir el inmueble, para que se pueda buscar un nuevo locatario. Entonces, esa cuestión de la colaboración no está prevista tampoco en la ley, pero sí es importante y se puede subsanar también a nivel contractual. ¿Qué pasa con la renovación? Bueno, la renovación sabemos que se puede pactar por menos tiempo, dado que la ley permite que el locatario no respete el plazo de 3 años siempre y cuando ya se encuentre en tenencia del inmueble. Y puede comunicar, digamos, las partes se tendrían que renegociar. ¿Y cómo funciona esta renegociación? Bueno, dentro, dice la ley, dentro de los 3 meses, o sea, puede ser en el mes 3, en el mes 2 o en el mes 1, cualquiera de las partes puede notificar a la otra y juntarse a negociar por 15 días corridos si se van a renovar este contrato o no. Pero este aquí, que si hay un silencio por parte del locador o el locador presenta la negativa a esta renovación, el locatario se puede retirar sin pagar indemnización. Bueno, evidentemente, solamente se castiga el silencio del locador,
pero nada dice la ley sobre el silencio del locatario. O si se puede arrepentir el locatario. Supongamos que renové y luego me arrepiento. ¿Se puede arrepentir? Tampoco está previsto. Otra cosa que se puede subsanar dentro de lo que es el contrato. ¿Cuántas veces se puede hacer esa negociación por renovación? Bueno, la ley no menciona que se puede hacer. Por lo menos podemos hacer una, pero no dice una cantidad exacta o que esté limitado a una cantidad exacta. Eso también habrá que irlo descubriendo a lo largo del camino. Y acá yo al final, sobre este punto, planteo, ¿hay riesgo moral en la falta de acuerdo? Si yo no me pongo de acuerdo, ya sabemos qué pasa en el silencio del locador o frente a su negativa. Pero pensémoslo también, porque es el trabajo de nosotros los abogados, esperar lo mejor, pero también estar preparados para cuando las cosas no salen como uno planea, que haya un locatario que no esté actuando de buena fe, que directamente proponga la renovación solamente para dar su negativa, dado que no hay castigo por parte de la negativa del locatario, y se frustre la renovación, y de esa manera pueda evitar el pago de la indemnización que le debe al locador. Entonces, esta situación hay un riesgo moral muy alto. El riesgo moral tiene que ver con el comportamiento que puede llegar a tener una persona y que nosotros no podemos controlar, pero sí nos genera algún tipo de consecuencia. ¿Cuáles son las reflexiones finales? Como para ir cerrando, el tema da mucho tema para cortar, pero creo que tiene que ver con alguna cuestión desde el punto de vista social, que tiene que ver con las políticas públicas. ¿Cómo planteo yo esta visión? ¿Es eficiente desde el punto de vista social la ley? Bueno, yo creo que las consecuencias que se pueden plantear dentro de lo que es el mercado de los alquileres, entendiéndolo como mercado de los alquileres, tenemos algunas consecuencias que terminan perjudicando al locatario. O entiendo yo que no se cumple del todo la finalidad de cargar al locador de determinadas responsabilidades para favorecer, entre comillas, al locatario, es la gran pregunta. Entiendo yo que hay mucha gente, así por lo menos he podido constatar en el mercado de los alquileres, que va retirando las propiedades. ¿Por qué? Porque no cree en esta, no le trae certeza, no le trae seguridad jurídica esta cuestión, no quiere meterse en un problema, o así está entendiéndose hoy por hoy esta ley por muchos locadores, y retira del mercado los alquileres. Esto implica que haya menos oferta en términos de mercado propiamente dicho. Entonces, que haya menos oferta, ¿favorece o perjudica al locatario? Bueno, es una pregunta a entender. Alguno podría retrucar y decir, bueno, es posible que si esta persona no quiere alquilar, para no cargar con los gastos de renta, municipalidad y todo lo demás, a expensas, llegado el caso, podría poner a la venta, y eso haría que los precios, dado que hay una menor oferta de alquileres, pero hay una mayor oferta de inmuebles, podría hacer bajar el precio de las propiedades. Bueno, yo creo que en la Argentina los precios son renuentes a bajar en todo sentido, históricamente, pero eso, que bajen, aún en el caso que se produzca esto, no significa que haya mayores propietarios, motivo por el cual tampoco está plasmado esto. Creo yo que el intervencionismo no es el camino. Creo que cuando las partes tienen libertad de contratar y libertad contractual, como hablamos al principio, la injerencia del Estado genera, como en este caso, una distorsión artificial de mercado, que genera consecuencias que no tienen que ver necesariamente con un arbitraje entre oferta y demanda natural. Las personas no van a poner, no teniendo certeza de cuánto va a salir, van a encarecer necesariamente el primer año. Y ahora bien, también dejo algunas inquietudes para que los dejo pensando con 2 o 3 inquietudes. Primero, ¿qué pasa si yo pongo un precio en dólares? Eso no está prohibido.
¿Y me va a ajustar por el mismo índice, por el IPC, por el RIPTE? Otra cuestión, esta ley habla de destino de vivienda o finalidad habitacional. ¿Y el teletrabajo? ¿Qué hacemos con el teletrabajo? Porque habla de un objeto exclusivo de habitacional. Si ya es laboral, quedaría afuera esta ley. Bueno, son todas cuestiones que también muestran cómo el intervencionismo extremo, nosotros en Cordobeses Comprometidos tuvimos una excelente charla sobre el teletrabajo. Y este teletrabajo, que intenta también una intervención del Estado, vemos cómo también tiene una consecuencia, probablemente no medida a la hora de la sanción, sobre la nueva ley de alquileres. Entiendo que este intervencionismo permanente que hace el Estado consiste solamente en trasladar costos, incluyendo el costo oportunidad, pero no atiende la verdadera necesidad. Y me explico. Si yo, locador, tuviese la posibilidad de saber con certeza, tener seguridad jurídica de que voy a recuperar el inmueble si llega a pasar algo, de que las garantías van a estar bien constituidas y que nada va a pasar, que hay estabilidad en nuestro país, que hay estabilidad monetaria, que el valor de la moneda no se va a depreciar por segundo en medida del riesgo país que cambia como un taxímetro, probablemente esta ley estaría un poco más acorde o estaría un poco más equilibrada. Del otro lado, si el locatario también tuviera estos beneficios, pero a la vez tuviera esta estabilidad que le permita hacer una planificación patrimonial y donde la inflación no se coma los ingresos de manera permanente, le permitiría en algún momento aspirar a ser propietario y no locatario. Motivo por el cual entiendo que el intervencionismo lo único que hace es trasladar estos costos, como digo, incluyendo el costo oportunidad, frente a la propia ineficiencia del Estado que deja de lado o no pone el foco en las verdaderas necesidades que tienen los argentinos en general. Con esto me despido y quedo abierto a las preguntas que ustedes quieran realizar. Bueno, gracias Sebastián, como siempre, tu presentación excelente. Sabemos de tu capacidad técnica y de tu oratoria, tantos años como docente, ¿no? Por lo tanto, bueno, no deja de llenarnos de orgullo que formes parte de esta fundación y que realmente tus disertaciones sean de excelencia. Sí, tenemos algunas preguntas. La pregunta la hace Analía, pregunta si se aplica la nueva ley a los contratos firmados antes de la misma. Le respondo, Analía, eso está expresamente previsto en la ley. En el último artículo, esta ley se publicó en el Boletín Oficial el día 30 de junio de este año, y específicamente dice que esta ley va a regir para los contratos a posteriori, digamos, que se celebren a partir del 1 de julio de este año. Bueno, otra pregunta, que nos hace Gustavo, para que justo se me bajó. Gustavo estaba preguntando, a ver. Con respecto a los contratos comerciales, no dice nada, ¿todo sigue igual? Los cambios que se han realizado son, algunos son comunes, como por ejemplo el domicilio electrónico. Ese va para los comerciales y para los que tienen finalidad habitacional. Después en el articulado hay varias cosas que son comunes también, pero específicamente está enfocada esta nueva ley de alquileres a lo que es la protección del locatario que usa el inmueble con fines de vivienda. Bueno, acá nos pregunta Marcelo, ¿qué pasa con el depósito de garantía? ¿Cómo se debe devolver cuando se finaliza el contrato? Bueno, en este caso también está previsto, y en este caso sí creo que está bien hecho lo que se ha intentado hacer
a partir de la ley. He sido muy crítico, pero también tiene sus cosas positivas. En este caso, el depósito en garantía es una práctica que se puede hacer, se puede pedir, como máximo un mes, no más de un mes, y es el primer mes lo recibo, pero luego, cuando restituyo ese mes de garantía, tiene que ser el equivalente al último mes de la relación locativa. En ese caso, se permite una compensación del uso del dinero en el tiempo, que la verdad es en favor del locatario y es algo positivo de la ley. Bueno, acá preguntan si el locatario no desea llegar a un acuerdo y renovar el contrato, el locatario puede resolver sin pagar indemnización. Entonces, el locador siempre sería perjudicado y prácticamente se le impone la obligación de renovar. El locador no está obligado a renovar. Tenemos este riesgo moral que yo hablaba hace instantes nada más, en donde es posible que se haga una especie de puesta en escena respecto de lo que es la negociación, dado que el locatario realmente no va a tener interés en renovar, lo puede hacer dentro de los 3 meses, o sea, le da la posibilidad de hacerlo incluso dentro del último mes, y podría, entiendo yo, utilizar este riesgo moral en su favor y no pagar la indemnización que le corresponde. Acá nos preguntan si el valor del 5% de sellado es en base a qué monto se debe hacer. Bueno, esa es una de las grandes preguntas. Primero, el tema del sellado es provincial. Cada provincia, a partir de su código tributario, el impuesto a los sellos es una de las atribuciones no delegadas a las provincias del artículo 121 de la Constitución. Entonces, acá tenemos, cada provincia va a ser distinto, pero tanto las comisiones como lo que es el timbrado, bueno, habrá que ver, es sobre el total, no se ha modificado el Código Tributario Provincial, es sobre el total del monto del contrato. Habría que ver, porque no tenemos certeza de cuáles van a ser los ajustes para el año 2 y para el año 3. Bueno, ¿se puede extender un contrato ya en curso por el tiempo que resta en la nueva ley para un alquiler? No termino de entender la pregunta, pero lo que veo es, ¿se puede extender un contrato ya en curso? Sí, claro que sí. Digamos, es un acto jurídico válido. Se puede llegar a extender. Entiendo yo que al ser una renovación, digamos, si está pactado, eventualmente sería una continuación del mismo contrato. Si no, estaríamos dentro de una renovación y acá ya sería casi como una relación nueva que va a aplicar la nueva ley de alquileres. ¿Se derogó la ley 23.928? ¿Se puede indexar los comerciales como antes, escalonado o con cualquier índice? Eso nos pregunta Ricardo. Esa ley es vieja, de hecho ya se había incluso modificado, está derogada. Ahí sí hago una salvedad, una buena referencia. Ahí sí se hablaba de que la ley era de orden público. Estas modificaciones y en estas cláusulas no se menciona. Y el tema de los ajustes vale solamente para lo que es el tema propiamente de vivienda para las personas. Lo demás está fuera y eventualmente se podría llegar a pactar de manera distinta. Marcelo nos pregunta, si el locatario rescinde con 3 meses de anticipación y no paga indemnización, ¿el locador puede exigir al locatario poder mostrar el inmueble? Bueno, Marcelo, esto sí, lo comentaba a lo largo de la presentación. Es muy importante que el locatario preste la colaboración para que no se frustren las finalidades de reubicación, dado que no va a pagar indemnización. 3 meses es un tiempo prudencial para reubicar un inmueble y sería óptimo poner dentro del contrato la posibilidad de que para estos casos va a prestar su colaboración, porque de otra manera podría llegar a frustrarse la finalidad de reubicación que tiene justamente la anticipación de 3 meses. Acá Gustavo nos pregunta, ¿qué se sabe de la extensión hasta el mes de marzo del actual DNU, donde se congelaron los precios de alquileres? Tengo entendido que hasta ahora
el tema de la prórroga está dando vuelta, sigue estando vigente la de septiembre. Lo del DNU de marzo no lo he visto, sinceramente. No descarto que me pueda haber omitido de la lectura, pero entiendo que es hasta septiembre. Puede ser que se prorrogue dando que estamos cerca, pero todavía está vigente lo que es el congelamiento, la renegociación y la imposibilidad de hacer el ajuste hasta el mes de septiembre. Nos pregunta Luis, con respecto a los contratos comerciales, no dice nada, ¿sigue todo igual? Bueno, respondí esa pregunta, sí. Digamos, esto es, salvo lo que es domicilio electrónico y algunas otras cuestiones, lo que hemos estado charlando a lo largo de la presentación tiene que ver con vivienda. Quiero aclararles a todos que después el doctor va a dejar en el chat su mail personal o de su estudio para que, bueno, sigamos en contacto y que cualquier duda que haya surgido de la presentación o de las respuestas se puede ampliar mediante el mail o mediante lo que ustedes requieran, ¿no? No sé si, Sebastián, vos querés hacer alguna aclaración más. La verdad que hay muchas felicitaciones, muchas felicitaciones por la charla, muy agradecidos todos. No sé si vos querés hacer algún otro agregado. Solamente despedirme, agradecer la participación de todas las personas que estuvieron presentes, esperando haber sido útil y quedo desde ya a disposición tanto por el Instagram como por el mail para que, llegado el caso de una nueva consulta o de algo que surge interés, poder zanjarla. Desde ya muchas gracias y hasta luego. Bueno, y ahora como presidente de la Fundación Cordobeses Comprometidos, quiero agradecerle a mi amigo personal y amigo de todos los integrantes de la Fundación, el doctor Sebastián Banela Godino, por su excelencia en esta disertación, como ya nos tiene acostumbrado cada vez que le toca participar. Agradecerle a todos los participantes de este nuevo evento, de este nuevo evento de charlas virtuales de la Fundación, y recordarles que el miércoles 26 de agosto, a las 19 horas, vamos a tener una charla muy interesante sobre mediación a cargo de la doctora Teresita Macova. Así que los espero a todos y desde ya muchísimas gracias y gracias por su tiempo. Hasta luego.